Bueno, siguiendo con el producto vectorial, vamos a hablar de las propiedades que este tiene, ¿sí? Cuando yo hago U por B, no es lo mismo, ¿sí?, que hacer B por U, sino que va a ser igual a hacer menos B por U. Cuando yo tengo, en este caso, U por B más W, yo puedo hacer distributiva, pero tengo que mantener el orden, es decir, hago U por B y luego U por W. Entonces quedaría U por B más U por W. Ahora, veamos el caso de abajo. En el caso de abajo también me aparece la misma cuenta. Entonces también sigo manteniendo el orden. ¿A qué me refiero? Tengo que escribir U por W, ¿sí? No puedo escribir W por U. Sería U por W más B por W. Es decir, yo no puedo hacer la distributiva de esta forma. ¿Sí? Hacer W por U más W por B. No, porque estoy cambiando el sentido. Bueno, vamos a ver ahora la interpretación que tenía el módulo de este producto vectorial, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el video anterior, U por B, o sea, el producto vectorial, el módulo de eso iba a ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno de tita. Acuérdense que tita venía de este gráfico, es decir, nosotros tenemos el vector U, tenemos el vector B y tita va a ser el ángulo que está justamente entre esos dos vectores. Bueno, vamos a analizar un poco justamente esta fórmula, ¿sí? Bueno, el seno de tita. Acuérdense que nosotros en trigonometría, para poder aplicar el seno, el coseno y la tangente, tenemos que tener un triángulo rectángulo. Por eso decidí bajar esta línea, la blanca, la pusimos como altura, con el nombre de altura. Y entonces de esta forma me queda creada una especie de triángulo rectángulo. De esta fórmula puedo aplicar el seno, ¿sí? Acuérdense que el seno era opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que en este caso yo tengo que el seno de tita va a ser igual al opuesto, que en este caso es h, la altura, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es b. Pero como acá estamos hablando de valores, ¿sí? Vamos a poner el módulo de b. Porque lo único que me interesa justamente es saber cuánto vale la longitud de b, no me interesa lo demás. Entonces, la analizamos en el módulo de b. Si el seno de tita lo pasamos multiplicando, perdón, el módulo de b lo pasamos multiplicando, me va a quedar esto, ¿sí? Que la altura va a ser lo mismo que decir seno de tita por b. Entonces, si nos fijamos en la fórmula anterior, podemos reemplazarlo, es decir, que nos va a quedar que el módulo de u, en vez de estar multiplicado por el módulo de b y el seno de tita, lo vamos a multiplicar por la altura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si nosotros vemos, ¿sí? Nos está quedando, si lo vemos de esta forma, ahí lo voy a marcar en el gráfico, nosotros acá teníamos una especie de un triángulo, ¿sí? Donde conocíamos a B, a U, la otra parte del triángulo, el otro lado no lo conocemos, pero si nosotros quisiéramos sacar justamente el área de este triángulo, lo vamos a marcar. Si yo quiero sacar el área de todo este triángulo, ¿sí? Lo que tendría que hacer justamente el área de un triángulo es base por la altura sobre 2. Y en este triángulo en especial, justamente, mi base es el módulo de U por la altura, que la altura justamente era esta, blanca, que la acabamos de sacar, que es seno de tita por el módulo de B. Y lo dividimos por 2. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Bueno, justamente lo que nos está marcando, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Lo que nos está marcando nuestro producto vectorial cuando nosotros hacemos U por B, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, simplificadamente, el módulo de U por la altura. Es decir, que lo que estamos haciendo, antes de dividirlo por 2, ¿sí? Ven que este dividido por 2 lo haremos después. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, básicamente lo que buscamos es el área de todo este paralelogramo, ¿sí? Esa es la
la interpretación que tiene este módulo. O sea, cuando nosotros hacemos U por B vectorialmente, lo que estamos encontrando definitivamente va a ser el área de mi paralelogramo. ¿Sí? O sea, eso es básicamente. Esta es la representación, ¿sí? Para que ustedes observen de qué es lo que está pasando. Al dividirlo por 2, si nosotros después esto lo quisiéramos dividir por 2, justamente estaríamos encontrando la mitad, es decir, el triángulo que forman entre ambos vectores. Pero si no lo dividimos por 2, sumamente es este área que acabamos de encontrar. Bueno, antes de seguir con el siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a mostrar cómo se grafica en R3. Bueno, para empezar tenemos que observar que los ejes se escriben de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos el eje Z, que es el que vamos a poner nosotros en forma vertical, donde desde el origen para arriba son los Z positivo y hacia abajo los Z negativo. Cuando tenemos el eje Y es el que va a estar horizontalmente, ¿sí? Tenemos para este lado, para la izquierda los negativos y para el otro, para la derecha los positivos. Y el que cruza de esta forma oblicua tenemos para allá los menos X y para este lado abajo los X positivos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Supónganse que nos dicen, ¿sí? Que tenemos que graficar el punto 1 que está en 1, 2, 0. Es decir, que la X vale 1, la Y vale 2 y la Z vale 0. ¿Cómo se grafica? Bueno, se grafica de la siguiente manera. Vamos a ver ahí. Entonces, primero marco la X. La X vale 1. Como es positivo, acuérdense que este en el centro es el 0, 0. Como es 1, me muevo solo un cuadrado. Entonces, acá estaría 1x, en ese puntito. Desde ese punto, me dice que me tengo que mover 2 positivos hacia la Y. Acuérdense que la Y es el amarillo y como es positivo, me tengo que ir hacia la derecha. Entonces, desde este punto me voy a mover 2 a la derecha. 1, 2. Acá voy a tener mi nuevo puntito. Y ahora dice que me muevo 0 de Z, es decir, no me muevo nada. Entonces, como resultado final, obtenemos que acá queda graficado mi punto 1. ¿Sí? Bueno, y así es con todas las formas en que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer este ejercicio donde nos piden que, siendo P1, P2 y P3 los vértices de un triángulo, que encontremos su área. Entonces, acá podemos ver la gráfica, ¿sí? Ustedes acuérdense que recién acaban de graficar el punto P1. Les conviene graficar todos los puntos para ver si llegan al mismo resultado. Bueno, lo que hice yo fue unir todos los puntos para que vean el triángulo cómo queda y después elegí uno de esos lados como la base. Así queda mejor visto y podemos hacer el ejercicio. En este caso elegí como base el segmento P2, P3, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los otros dos y tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que recordar la base de esto, ¿sí? Donde cuando hacemos un producto vectorial entre dos vectores, en este caso U y B, el vector U es siempre el que se encuentra, digamos, en la base, ¿sí? Y el vector B es el otro. Entonces, de esta forma, tal cual como está plasmado mi producto vectorial, como está presentado, nos va a dar el área de este paralelogramo, ¿sí? De este paralelogramo. Entonces, sí o sí, tengo que hacer U por B. No puedo hacer B por U porque las propiedades cambian y no estamos obteniendo lo mismo. Entonces, para nosotros, en este caso, vamos a elegir estos dos vectores. Vamos a elegir este vector, que se forma entonces con el punto P2 y P3, y este vector, ¿sí? De esta forma, entonces, estaríamos encontrando tal cual como estábamos haciendo. Entonces, vamos a tener que encontrar primero el vector, vamos a llamarlo justamente P2, P3, y tenemos que encontrar después el vector P2, P1. Y también, ojo cómo está escrito, ¿sí? El sentido que tienen. Fíjense que el sentido es de P2 hacia P1 y acá de P2 a P3. Cambia muchísimo el resultado si nosotros lo hacemos al revés. Entonces, lo que vamos a hacer ahora justamente es encontrar estos vectores. Vamos a encontrar primero el vector P2, P3. Acuérdense que es extremo menos origen, entonces sería el punto P3 menos el punto 2. El punto P3 era menos 1, 3 y 1. Menos 1, 3 y 1, menos, y el punto P2 era
1, menos 1 y menos 2. 1, menos 1 y menos 2. Hacemos la cuenta, ¿sí? Acuérdense que era cada término se resta el otro término, ¿sí? A las X le resto las X, a las Y las Y y a la Z la Z. Entonces me va a quedar menos 1, menos 1, 3 menos menos 1 y 1 menos menos 2. Entonces, este vector P2, P3 me va a quedar de la siguiente manera. Menos 2, 4 y 3. De la misma forma vamos a sacar el otro vector. P2, P1. Nos va a quedar extremo menos origen. En este caso, P1 menos P2. El vector P1 es 1, 2, 0. 1, 2, 0. Menos el vector P2 que era 1, menos 1, menos 2. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 1, menos 1, 2, menos, menos 1 y 0, menos, menos 2. Entonces nos va a quedar así. El vector P2, P1 es 0, 3 y 2. Ahí, una vez que tenemos nuestros dos vectores, ahora entonces sí podemos realizar, ¿sí?, nuestro producto vectorial. Bueno, entonces para hacer nuestro producto vectorial tendríamos que hacer, dado esto, P2, P3 por P2, P1. Entonces sería el vector P2, P3 por el vector P2, P1. Acuérdense que la forma de realizarlo era hacer el módulo de una matriz donde yo voy a tener los versores y JK. Entonces, en este caso, acuérdense que tenemos menos 2, 4 y 3. Menos 2, 4 y 3. Este es el primer vector, P2, P3. Y para el segundo vector nos quedó 0, 3 y 2. Nos quedó 0, 3 y 2. Bueno, y ahora resolvemos. ¿Cómo era? Pongo el versor y se me va a generar una pequeña matriz que me va a quedar justamente, elimino la columna donde me aparece la i y me queda 4, 3 y 3, 2. Menos, acuérdense que el versor j siempre va con un menos, y lo mismo, elimino la columna j y me va a quedar menos 2, 3, 0 y 2, más el versor k. Elimino la columna K y me va a quedar menos 2, 4, 0 y 3. Entonces, cuando nosotros ponemos módulo de una matriz, lo que hacemos es este por este menos este por este. Entonces nos va a quedar que el versor I va a ser 4 por 2 menos 3 por 3. Menos el versor J nos va a quedar menos 2 por 2 menos 3 por 0. Más el versor K, que nos va a quedar menos 2 por 3 menos 0 por 4. Entonces, del versor I nos va a quedar 4 por 2, 8 menos 9, nos va a quedar menos 1. Menos el versor J, que nos va a quedar menos 2 por 2 menos 4 menos 3 por 0, 0. Así que nos termina quedando menos 4. Más mi versor K, que es menos 2 por 3, menos 6, menos 0 por 4, 0, me va a quedar menos 6. Por lo tanto, esto, si lo escribimos en versor, nos va a quedar en vector, nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 1, este menos es afectado por el menos del versor j, así que nos va a quedar positivo, menos 6. Muy bien. Entonces, lo que conseguimos ahora es el vector de ese paralelogramo. Pero nosotros necesitamos el área. Entonces, para poder calcular el área, lo único que hacemos es sacar el módulo de lo que encontramos recién. O sea, mi versor P2, P1 nos había quedado de la siguiente manera. Menos 1, 4 y menos 6. Menos 1, 4 y menos 6. Lo que hacemos, lo que nos interesa de
¿Por qué? Lo que nos está dando acá, digamos, es dónde está localizado este vector nuevo. Pero a mí me interesa la longitud de este vector. Entonces lo que hacemos es, le sacamos el módulo, justamente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Acuérdense que el módulo eran todos los componentes al cuadrado dentro de una cuadrática, dentro de una raíz. Me va a quedar menos 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado, 1, 4 al cuadrado, 16 y menos 6 al cuadrado, 36. Resuelvo esta cuenta y me va a quedar que es la raíz de 53. Perfecto. Entonces, esto que acabo de encontrar, ¿sí? ¿Por qué sacamos el módulo? Perdón. Porque acuérdense que esto, cuando nosotros sacamos el área del paralelogramo, ¿sí? En realidad lo que estamos verificando es el módulo del paralelogramo, ¿sí? El análisis que hicimos anteriormente era para el módulo, justamente. Entonces, lo que acabamos de encontrar es el área del paralelogramo. Perfecto. ¿Pero qué paralelogramo? Bueno, para que ustedes vean, el paralelogramo del que estamos hablando es justamente este, el que se forma acá. O sea que encontramos todo este área, todo. Pero como a nosotros nos pide el triángulo, lo único que nos falta hacer entonces para encontrar el área del triángulo es justamente dividir el área por 2. De esta forma mi ejercicio quedó resuelto y así es como demostramos cómo es el análisis del módulo del producto vectorial, para qué nos sirve. Entonces ahí queda demostrado.